Bienvenidos, Dios les bendiga. Muchas gracias por estar aquí. Tenemos que seguir orando siempre, ¿no? Pero en todo tiempo dice la palabra, pero vamos a redoblar esfuerzos, seguir orando por nuestros hermanos, aquellos que eh, están pasando por distintos procesos, oremos por ellos, por favor. Somos un cuerpo en Cristo y Dios nos eligió, nos escogió para ser sus hijos, pero también para bendecirlos. Amén. Me alegra verles. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios lo permitió así, amén. Así que toda la gloria y toda la honra para Él. Vamos a seguir estudiando el libro de Romanos. Hoy nos toca Romanos 14, del 17 al 20. Prestemos atención para que podamos edificar a la iglesia, para que podamos edificar nuestra relación con Dios y para que podamos darle toda la honra a Él. Y precisamente el título de hoy del mensaje es Acciones que honran a Dios. Acciones que honran a Dios. Y rápidamente uno puede deducir y decir, bueno, ¿qué? ¿Hay acciones que no honran a Dios? Y sí, hay acciones y cosas que hacemos que no honran a Dios. Así que vamos a analizar cuáles son las correctas. Recuerden, si nosotros sabemos cuáles son las correctas, las incorrectas no nos van a pasar ni siquiera cerquita de nuestra mente para poder realizarlas. Amén. Así que el título es Acciones que honran a Dios. Vamos a leer Romanos 14 del 17 al 20. Dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Amén. No vamos a ahondar nuevamente sobre la comida, sobre la bebida, eso ya quedó claro, pero vamos a ver qué nos compete a nosotros. En el día de hoy, si se pudiera decir, y siempre es la idea, cuando leo la palabra de Dios, cuando escucho la palabra de Dios, es para que yo la viva. Dios algo te dice, te muestra para que corrijas o para que te esmeres en lo que estás haciendo un poquito más. Siempre podemos dar un poco más, o por lo menos yo lo pienso así, y la palabra de Dios nos anima a que siempre demos un poquito más. Jesús va a hablar de la milla extra, ¿no es cierto? Eso quiere decir, bueno, da un poquito más, esforzate un poquito más, porque podemos. ¿Podemos por qué? Porque lo declarábamos en las alabanzas recién. Él nos dio poder para poder realizar. Y Jesucristo dijo, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo de la promesa. Así que nosotros el poder lo tenemos. A veces nos achicamos, por así decirlo, para que ante situaciones, pero por un tema personal nuestro, no porque no contemos con el poder enviado desde lo alto para poder realizar lo que Él nos pide. Amén. Así que acciones que honran a Dios. Y vamos a ver una definición, si se quiere, porque las acciones, como primer punto, las acciones que honran a Dios son las que se dan en su reino. Son las que se dan en su reino. Y yo trataba de esbozar, de escribir una definición de qué es el reino de Dios, y me salió más o menos esto. Dice, ámbito espiritual donde Dios es gobernante supremo, el cual establece reglas de convivencia que yo debo respetar y debo cumplirlas, ¿no es cierto? Si uno está en ese ámbito, en el reino de Dios, debe vivir de acuerdo a lo que rige nuestro gobernador, nuestro rey de reyes, nuestro Señor, que es Jesucristo. Amén. Ese es el reino de Dios. Si alguien, Juan el Bautista, perdón, hoy voy a estar así complicado con la voz, les pido perdón de antemano. Cuando Juan el Bautista
proclamaba el Evangelio y decía, arrepiéntanse, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse, no vivan más pecando deliberadamente, no vivan más como vivían, sino arrepiéntanse de sus pecados, porque el reino de Dios se ha acercado. Se dice, o es realmente, los hijos de Dios vivimos contraculturalmente, contra la corriente, somos salmones espirituales. El mundo va para allá y nosotros vamos para otro lado. ¿Por qué? Porque ahora pertenecemos al reino de Dios. Por eso Pablo va a decir en otra de sus cartas, estamos en este mundo, Jesucristo dijo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Amén. Nuestra ciudadanía está en el reino celestial, pero debemos vivir en este tiempo bajo ese ámbito, bajo esa esfera espiritual que es el reino de Dios. Y eso a nosotros debe cambiar nuestra vida y nuestra forma de ser, de nuestra forma de pensar y sobre todas las cosas nuestra forma de actuar. Amén. Las acciones que honran a Dios son las que se dan en su reino. Dice, porque el reino de Dios no es comida, en el versículo 17, ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En otras palabras, Pablo está diciendo, el reino de Dios no se compone o no depende de lo que comas o de lo que bebas, sino que el reino de Dios se establece mediante la justicia de Dios, la cual nosotros somos aceptos por la justicia que se cumplió en Jesucristo. En otras palabras, también podemos decir más sencillo, por la justicia de Dios estamos en este nuevo ámbito espiritual, teniendo paz en momentos que otros no lo tienen y teniendo alegría en el Espíritu Santo. Nosotros estamos en su reino y contamos con estas condiciones, porque el reino de Dios se establece con justicia, con paz y con gozo del Espíritu Santo. Nosotros los ciudadanos, el reino de Dios lo componen los hijos de Dios, aquellos que aceptaron a Jesucristo. Y nosotros en ese ámbito, y ese ámbito se establece en nuestra vida mediante la justicia que estableció Jesucristo, tomando nuestro lugar, trayéndonos paz y trayéndonos gozo en el Espíritu Santo. Amén. Y nosotros componemos o estamos dentro de esa esfera. Por eso, cuando uno sale a compartir el Evangelio, ora por las personas para ganar territorio para Cristo, ¿qué está haciendo? Extendiendo el reino de Dios, extendiendo el reino de Dios, permitiendo que otras personas que están perdidas vivan, bajo el ámbito o en el ámbito o la esfera, llámalo como quieras, del reino de Dios. Amén. Eso estamos haciendo, diciéndole a las personas, invitando a las personas, yo estaba igual que vos, muerto espiritualmente, pero hay vida, y vida en abundante en Jesucristo. Que podamos estar invitando y anhelando en nuestros corazones que muchas de las personas, si uno hace la cuenta de un porcentaje rápidamente, más del 80% me animaría a decir yo que de las personas que tenemos contactos a menudo no tienen a Jesucristo en nuestro corazón. No pertenecen al reino de Dios. ¿Y cuál es tu tarea? ¿Y cuál es mi tarea? Somos embajadores, representantes de Jesucristo para que muchas personas que no están en el reino sean añadidas. Amén. Nosotros tenemos el privilegio, tenemos la honra, tenemos el honor que Él nos ha dado en Jesucristo de pertenecer a este reino de Jesucristo. Amén. Las acciones que honran a Dios son las que se dan en su reino. Él, en su reinado, Jesucristo establece reglas, establece mandamientos. Jesucristo dijo, si alguno me ama, que guarde mis mandamientos, mis mandatos. Cuando uno viaja al extranjero o viaja a otra provincia, hay reglas y leyes que cambian. Y nosotros debemos respetarla. En lo espiritual es lo mismo. Nosotros vivíamos de acuerdo a este sistema mundano y ahora pasamos al reino de Dios y tenemos leyes, tenemos mandamientos que debemos
respetar. El rey manda y los súbditos obedecen. Amén. Gloria a Dios. Las acciones están determinadas por los mandamientos y por el amor que nosotros le tenemos a Jesucristo. Amén. Él nos manda, nos ordena cuáles son su voluntad para con nosotros y nosotros por amor obedecemos. Gloria a Dios. Segundo punto. Las acciones que honran a Dios son las que se dan en el servicio a Cristo. Las acciones que honran a Dios son las que se dan en el servicio a Cristo. Dice en Romanos 14, 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿En esto qué? Sería la pregunta. ¿Y en esto qué? Leíamos en el 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en él, Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres y es aprobado por los hombres. Amén. ¿En esto qué? Cuando nosotros vivimos dentro del reinado de Jesucristo en nuestra vida, que siempre decimos y lo recordamos nosotros voluntariamente, por su amor, por su misericordia, por su gracia, aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Bueno, aceptamos sus mandamientos y dentro de esos mandamientos es servirle plenamente a Él, servirle plenamente a Cristo. Nosotros debemos servir a Cristo porque es nuestro Rey, porque es quien gobierna mi vida, porque es mi Salvador, porque Él un día murió por mí en esa cruz para que yo le pueda seguir y en ese seguir a Cristo servir. Y en ese seguir a Cristo servir. ¿Y qué es servir a Cristo? ¿Ser pastor solamente? Es una manera de servir a Cristo. Dirigir la alabanza es una manera de servir a Cristo. Poner todo mi conocimiento al servicio de la iglesia es servir a Cristo. Cuando no doy más, venir al culto es servir a Cristo. Cuando le digo a alguien Dios te bendiga, es servir a Cristo. Cuando le digo a alguien voy a orar por vos porque me enteré que está pasándola mal, es servir a Cristo. Cuando me entero que alguien está pasando hambre y le llevo un paquete de fideos, es servir a Cristo. Pero también es servir a Cristo cuando lo obedezco y a través de mi obediencia los demás pueden ver que yo amo a Jesucristo. Que yo amo a Jesucristo. En todo tiempo, mi vida está entregada al servicio de Jesucristo. A hacer lo que Él me manda. Los siervos en la antigüedad, ya lo hemos hablado, obedecían a su Señor. Y nosotros también debemos obedecer a nuestro Señor. ¿A dónde? ¿En qué ámbito? Los domingos en la congregación, y es fácil, 1 hora y media servir a Cristo. Los miércoles o los días de célula, cuando haya reunión, y es fácil servir a Cristo esos ratitos. Yo debo servir a Cristo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo debo servir a Cristo. Todo el tiempo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿Los demás pueden ver que vos servís a Cristo 24/7? Deberían verlo. O deberían ver los demás que yo sirvo, que yo tengo un Señor y que yo pertenezco a un reinado precioso espiritual de Jesucristo, el cual me hace vivir y me hace querer y anhelar que ese reinado crezca. ¿Por qué? Porque el que no está en ese reinado, el que no está bajo la soberanía de Jesucristo, se pierde.
Entonces, ¿cómo yo voy a tener amigos? Voy a tener compañeros de trabajo, voy a tener vecinos, voy a tener familiares que están fuera de ese reino. Yo debo ser servidor de Jesucristo para que muchos más sean añadidos a ese reino. Dice que de esa forma vamos a agradar a Dios. Sirviendo a Cristo vamos a agradar a Dios. Y dice algo particularmente llamativo. Dice, y es aprobado por los hombres. ¿Y yo de quién necesito ser aprobado? Por Dios. Algunos hombres me van a aprobar, otros no. Pero mi corazón, y Dios que conoce mi corazón, va a saber que yo estoy sirviendo a Jesucristo. Hay una porción de la palabra que dice que van a hablar de nosotros, pero que hablen mentiras. Que hablen mentiras, que con nuestros actos ellos se avergüencen de lo que los demás se avergüencen de lo que han hablado. Y ese es el testimonio que debemos dar. Yo sirvo a Jesucristo, voy a agradar a Dios con ese servicio y a los hombres no les va a quedar otra que decir, sí, hablé mal de esta persona, hablé mal, prejuzgué, pero me ha demostrado con sus actitudes que sí es servidor de Jesucristo. Sí pertenece a otra esfera espiritual, para llamarlo de algún modo que lo entendamos, sí pertenece a otro ámbito espiritual, el cual yo no comprendía, por eso juzgaba. Por eso dice, sirviendo a Cristo vamos a agradar a Dios y vamos a ser aprobados por los hombres. Siempre reitero lo mismo, alguien me dijo, ¿y qué me importa lo que digan los hombres? Y sí, para un hijo de Dios es muy importante, porque ellos van a hablar de lo que vean en vos. Y no olvidemos que Pablo está tratando este tema acá. Recuerdan los débiles, los fuertes, que no comas si le hace mal a alguien que es débil en la fe, que si le va a hacer mal, vos no comas, no hagas cosas que le hagan daño. Y eso es lo que está diciendo. Vos concentrate a servir en Jesucristo, a servir a Jesucristo, al reino, al Rey de Reyes. Vos servile a Él con todo tu ser, con todo tu entendimiento, con todo tu corazón, y de esa forma vas a agradar a Dios y vas a ser aprobado de los hombres. No vas a ser aprobado por los hombres porque andes atrás de ellos, diciéndole todo que sí, no remarcando errores, amoldándome nosotros o amoldándote vos a ellos, sino todo lo contrario. Vas a ser aprobado cuando te sujetes a Jesucristo, de esa forma agrades a Dios y los hombres te van a aprobar. Pero siempre está el servicio a Jesucristo. Yo no hago las cosas para ser aprobado por las hombres. ¿Vieron cómo Pablo está explicando muy claramente? Muy claramente. Y rápidamente uno se puede dar cuenta cuando alguien sirve para ser aprobado por los hombres. Es totalmente al revés lo que nos dice la palabra de Dios y lo que nos enseña o nos está enseñando Pablo con esta carta a los romanos. Serví a Jesucristo, de esa manera vas a agradar a Dios y los hombres te van a aprobar. No al revés. Buscar la aprobación de los hombres, después seguís a Jesucristo y vas a agradar. No, todo lo contrario. Siempre es Jesucristo primero. Lo demás, cuando andemos correctamente tomados de la mano de Jesucristo, lo demás va a venir porque Dios lo garantiza de esa forma. Amén. Que podamos servir a Cristo. Estamos en un nuevo reinado, en un nuevo régimen espiritual, en un nuevo ámbito espiritual, en una nueva esfera espiritual, y debo andar conforme a ese reinado que está sobre mí. Amén. Muchas veces vemos aquellos que son futboleros, los partidos que hay en Brasil, y vemos cómo la policía actúa allá. Y uno dice que vengan acá a actuar así, porque son distintos reinados o ámbitos que se manejan de esa forma. Bueno, para que entendamos, nosotros estamos en un nuevo ámbito espiritual. Así como en distintos países o provincias se manejan de distintas formas, nuestro ámbito espiritual está regido por la voluntad de Jesucristo, de Dios en nuestras vidas. Amén. Así que sirvamos a esa voluntad
De esa forma vamos a agradar a Dios en todo lo que hacemos, todo nuestro diario vivir, y vamos a ser aprobados por los hombres. No invirtamos el orden de los factores. Acá sí que altera el producto. Para aquellos que entendemos un poquito de matemática, acá sí que altera el producto. Si nosotros queremos ser aprobados por los hombres y luego por Jesucristo, al revés. Nosotros servimos a Jesucristo y vamos a ser aprobados por los hombres. Amén. Las acciones que honran a Dios, otro puntito, el tercero, las acciones que honran a Dios tienen que ver con la paz y con la mutua edificación. Con la paz y con la mutua edificación. Aún somos una congregación creciente, recién dando sus primeros pasos, pero mirá cuando seamos muchos. Va a haber roces, va a haber disensiones, va a haber, dice la palabra de Dios, algo así como que hay problemas para ver o para discernir o para que nos demos cuenta de cuáles son los aprobados. Así que problemas va a haber. Y uno, cuando hay problemas, cuando hay situaciones adversas, evalúa, bueno, ¿cómo se comportó esta persona? ¿Cómo se comportó la otra? Por eso la palabra dice que los problemas van a estar para ver cuáles son los aprobados. Y esto es lo que está atacando Pablo, recordemos, es importante. Había problemas, había discusiones en la iglesia de Roma. Pero ¿qué le dice Pablo? Dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No te pelees por cosas insignificantes como la comida y la bebida, está diciendo él. No te pelees por situaciones que vos no las harías, pero la otra persona la hace. Dice, sigamos la paz, sigamos lo que contribuye a la paz, y eso sería muchas veces callar, y eso sería muchas veces tragarte el orgullo, y eso sería muchas veces perder para que gane Cristo. En los versículos anteriores decía, decidir no hacer de daño al hermano. Y acá está diciendo lo mismo, seguir lo que contribuye a la paz. Si el hermano tiene un mal día, porque imagínate este lugar con 200 personas, y va a haber personas que tengan un mal día, va a haber personas que tengan problemas, va a haber personas que son nuevitas, va a haber personas que sean maduras espiritualmente, pero tengan problemas como lo tenemos vos y yo. Y vienen con un mal día, y mirá si justo ese día no te saluda. ¿Vieron qué pasa? Y es una tontería, pero pasa muy a menudo. Y no me saludó el hermano, no me saludó el diácono, no me saludó el pastor. ¿Qué vamos a hacer? No lo saludo más, ¿no? Y lo desparramos por toda la congregación que no me saludó el pastor. Sigamos lo que contribuye la paz. Sigamos lo que contribuye la paz. Sigamos lo que contribuye la paz y la mutua edificación. Ayudémonos a crecer unos a otros, cada uno con el don que Dios nos dio. A alguno le dio el don de sabiduría, de entendimiento, de amor, de misericordia, qué sé yo. Pero a todos nos dio un don para que crezcamos juntos en el servicio a Dios y en adoración a nuestro Dios. Sigamos lo que contribuye la paz. Aprendamos a guardar nuestras respuestas, aprendamos a pensar lo que vamos a responder, nuestras acciones, porque yo debo seguir lo que contribuye la paz. Miren si entra alguien ahora acá insultando a este lugar, porque puede pasar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? Sigamos lo que contribuye la paz. Cuando hay alguien en el trabajo que te hace la vida imposible, cuando hay alguien en la familia que puede ser que no asiste a la iglesia, o aún asistiendo te hace la vida imposible, sigamos lo que contribuye la paz. Bienaventurados los pacificadores, dijo Jesucristo. Busquemos la paz. Vemos en este tiempo que las personas están muy irascibles, se pelean, se matan, se acuchillan, se pegan tiros por simples discusiones de tránsito, por simples discusiones vecinales,
pero nosotros somos todo lo contrario. Recuerdan que decíamos que somos como salmones espirituales, vamos contra la corriente. Bueno, cuando los demás hacen la guerra, nosotros hacemos la paz. ¿Por qué? Y el otro día lo hablábamos en la célula, porque hay un integrante nuevito en la célula de Luján, decía que conocía a alguien que se había ido a una iglesia justamente por esto, por un tema menor, por una discusión mínima con un hermano de esa iglesia. ¿Y qué dice la palabra? Sigamos lo que contribuye a la paz. ¿Por qué? Porque el que queda mal parado es el reino de Dios. Esa persona le expresaba no, porque todo empezó que él la invitó a esa persona a la iglesia y entra el son todos iguales. No fui ahí, pero fui a otra y son todos iguales. Sigamos lo que contribuye a la paz. Sigamos lo que contribuye a la paz y la mutua edificación. Amén. No seamos el motivo por el cual las personas se alejan de la iglesia. Seamos el motivo por el cual las personas se acercan a la iglesia. Ahí está el tema. Ahí está el tema. Vos te podés pensar, y vos podés pensar lo que yo estoy haciendo, lo que hiciste esta semana, no vayamos años atrás. Lo que hiciste esta semana pasada, del lunes, del domingo que nos vimos desde el domingo pasado, a hoy a la mañana. Mis acciones sirvieron para que mucha gente se plantee bueno, esta persona es distinta, me intriga saber por qué se comporta así, o todo lo contrario. Mis acciones alejaron a los que me rodean de Jesucristo. ¿Qué vieron mis vecinos esta semana? ¿Qué vieron mis compañeros de trabajo, mis compañeros de estudio? ¿Qué vieron mis familiares? ¿Qué vieron? ¿Mis acciones lo acercaron al reino de Dios o los alejaron? ¿Vieron cómo el servicio de Jesucristo es 24/7? No es solamente cuando me ve alguien de la iglesia. Ya les conté el caso de que cuando alguien me vio, tiró el cigarro desesperadamente. ¿De qué sirve? Yo sirvo a Cristo 24/7. Yo sirvo a Cristo 24/7. Mis acciones deben acercar a las personas al reino de Dios, no alejarlas. ¿Por qué? Porque sigo lo que contribuye a la paz y sirvo para la edificación mutua con los hermanos. Amén. Que podamos ser personas que sigamos la paz. Sé que hay días que cuesta más que otros porque tenemos problemas y el enemigo es especialista en utilizar esas situaciones adversas para ponernos palitos en la rueda, como diciendo, a ver, si es verdad que con tus acciones servís a Cristo 24/7 y te mete el palito en la rueda, a ver cómo reaccionás, a ver si es verdad la fe que profesás tener. Por eso nosotros no vemos las circunstancias, nosotros vemos el final de la película, como dice nuestro pastor y me gusta mucho. Nosotros vemos el final de la película. El mientras tanto lo tenemos que vivir, obviamente. Tenemos que redoblar esfuerzos, confiar en Él. Pero el final de la película ya la conocemos. En fe. Amén. Que una vez más lo digo por última vez y es a modo de énfasis, que las personas con nuestro actuar se acerquen al reino de Dios, no que por nuestro actuar se alejen. Esa es nuestra meta. Dice que vuestras acciones alumbren al mundo. Que vuestras acciones alumbren al mundo. Y a veces en medio de linterna somos poco quemados. No alumbramos nada, no cambiamos nada. Entramos nosotros a nuestro lugar de trabajo donde nos movemos y no pasa nada, no hay nada distinto. Todo lo contrario, nosotros debemos ser luz y sal por donde nos movemos. Amén. Que seamos referentes de este reino de Dios que está aquí en la tierra. Amén.
Dice, las acciones que honran a Dios no destruyen su obra ni hacen tropezar a otros con lo que comen o beben. En otras palabras, las acciones que honran a Dios son las que hago y lo que decíamos y seguimos poniendo énfasis recién, son las que hacen que las personas busquen de Dios. Esas son las acciones que honran a Dios. Dice el versículo 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida, por causa de lo que haces. ¿Te das cuenta cuán importantes son nuestras acciones? Lo que yo hago, lo que yo vivo, es muy importante. Dice, no destruya la obra de Dios por causa de la comida. En ese tiempo, recuerden, había contienda en cuanto a qué se podía comer o qué no. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Es malo que vos actúes incorrectamente y seas de tropiezo para aquel que no conoce a Cristo y aún para aquel que viene a la iglesia o a la congregación. Es malo. Mirá lo que dice Mateo 18:6. Dice, esto es una sentencia para los que ponen tropiezo a otros. Esto es una sentencia para los que ponen tropiezo a otros. Dice, y cualquiera, en Mateo 18:6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿No te hace pensar? ¿No te hace analizar tu vida? Seguramente no hacemos o intentamos no ser piedra de tropiezo, pero hay cosas que mejorar. Hay cosas que mejorar. Siempre hay cosas que mejorar. Gestos, formas de hablar, eh, formas de contestar, formas de expresarnos para con los demás, medir nuestras palabras, qué sé yo. Siempre hay formas de mejorar, que tenemos que mejorar. ¿O hay algún perfecto acá? Que levante la mano si hay algún perfecto. No, todos somos imperfectos como yo, ¿no? Todos estamos en una etapa de crecimiento. Pero dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Que podamos analizar toda nuestra vida. Que podamos analizar toda nuestra vida. Que no digan, no, yo porque en mi caso el pastor me contestó mal. El otro día hablaba con alguien, ahora recuerdo la otra vez, y me decía, fui a una iglesia y le pedí al líder de ese lugar que me orase y me dijo, no, ya oramos, no me molesté. ¿Qué hizo la persona? No fue más a ese lugar. Eso es ser piedra de tropiezo. Eso es ser alguien que con sus acciones alejen a las personas. A veces nos decimos, ¿y cómo puedo ser piedra de tropiezo? Y si yo predico el Evangelio, yo vivo para Jesucristo y me ven agarrándome a trompadas en una esquina o discutiendo por un choque o discutiendo por un partido político o discutiendo por un partido de fútbol o discutiendo por la situación económica mundial o discutiendo por las decisiones que toma el presidente y es lo mismo este que pertenece al reino de Jesucristo que yo y no podemos ser lo mismo. No debemos ser lo mismo, porque por eso somos nuevas criaturas para vivir una nueva forma de vida que nos dio solamente Jesucristo nos puede dar. Que podamos con nuestras acciones bendecir a los demás y que no seamos de tropiezo. Dice Mateo 13 del 41 y el 42. Mateo 13, 41 y 42. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo.
enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, o sea, Jesucristo enviará a sus ángeles y recogerán de su reino, está con minúsculas, es el reino terrenal, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora vas a pensar un poquito mejor lo que haces, ¿no? Ahora vas a pensar un poquito mejor cuáles son tus acciones. A veces no contemplamos el alcance que tienen nuestras o lo que ven los demás en nosotros. Debemos analizar más nuestra vida y la debemos analizar y filtrar mediante la palabra de Dios. Hoy aprendimos que nosotros estamos bajo una nueva soberanía, que es la de Jesucristo, bajo un nuevo reinado, y ese reinado trae a mi vida nuevas formas de pensar, nuevas direcciones, nuevos mandamientos que antes no tenía, y esos mandamientos son, si queremos resumir el mensaje, y me gustaría que te lleves esto, es bueno, con mis acciones, alejo de ese reinado a las personas o las acelero. Eso es lo que está diciendo Pablo. Dejen de pelearse por tonterías. El reino de Dios se establece con justicia, con paz y con alegría, con gozo del Espíritu Santo. No anden en pequeñeces, me saludó, no me saludó, vino, no vino, se porta mal, no se porta mal, es menos que yo, es más que yo. Dejen de esas tonterías. Y fíjense que con esas acciones pueden ser de maldición o pueden ser de bendición para el hermano en Jesucristo que está a tu alrededor y aún más para aquellos que están perdidos. Amén. Vamos a terminar el día de hoy eh, y este mensaje orando y pidiéndole a Dios que podamos tener cada día más estas acciones que honran a Dios. Honrar es tener presente y tener en alta estima a Dios. Tener presente, tener presente, tener presente. Hubo, perdón, una época en mi vida que no lo tenía muy presente. Y cuando vos no lo tenés muy presente a Dios, y te vas a equivocar seguido. Te vas a equivocar seguido. Y lamentablemente están las consecuencias. Por eso siempre animo y desafío a pegarte a la voluntad de Dios. Porque uno ha sufrido mucho por andar fuera de la voluntad de Dios innecesariamente. Amén. Que con nuestras acciones honremos a Dios. Le digamos que te amamos, Dios, con nuestras acciones. Con nuestras bocas, con nuestros labios, pero con nuestras acciones. En Mateo 15, Jesús cita un versículo de Isaías que dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Que honremos a Dios de labios y con nuestro corazón. Y eso se ve impactado directamente con nuestras acciones, cuando honramos a Dios con nuestro corazón y no solamente con nuestros labios. Porque de personas que honran a Dios con sus labios está llena y hay muchas. Pero nosotros debemos buscar a honrar a Dios con nuestros corazones, que son las personas que impactan a los demás con sus acciones. Amén. Espero que haber sido claro, y de no haber sido así, confío, como siempre les digo, en el Espíritu Santo, para que Él hable a nuestras vidas y que transforme nuestras vidas conforme a la voluntad de Dios. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra, gracias por pertenecer al reinado de Jesucristo, gracias, Señor, porque tenemos el gozo, la alegría, tenemos la paz de pertenecer a ese reinado, de estar bajo la soberanía de tu Hijo Jesucristo. Muchísimas gracias. Y hoy entendemos a la luz de tu palabra que nuestras acciones o con nuestras acciones te podemos honrar y te podemos decir que te amamos, pero también de ser de bendición para nuestros hermanos en Cristo y también para aquellos que aún no te conocen. Perdón si nuestras acciones no están siendo 100% para honra y para gloria tuya, te pedimos perdón y te pedimos de tu ayuda para poder seguir corrigiendo todo aquello que debemos mejorar. Ayúdanos a vivir por y para ti.
que todo lo que vivamos, que todo lo que digamos en todo lugar y en todo tiempo, sea para gloria tuya y sea para bendecir a los demás. Muchísimas gracias te doy por tu presencia en este lugar, por tu presencia en nuestras vidas, y te doy gracias por los hermanos que han podido venir. Y intercedemos por aquellos que por distintos motivos no lo pudieron hacer. Bendícelo, que tu bendición les alcance, que tu Espíritu Santo reavive la llama en ellos. En el nombre de Jesús, y te damos gracias y te pedimos que nos guardes de regreso a casa cada uno de nuestros hogares, y bendice aún y cubrimos nuestros hogares con la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús oramos con acción de gracias. Amén. Un aplauso a nuestro Dios. Dios le bendiga.